Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de una figura, bueno, realmente fundamental, Abraham. Se le conoce como el padre de todos los que tienen fe. Y justamente queremos explorar juntos qué significó esa fe tan profunda en su día a día. La idea no es solo, digamos, contar la historia otra vez. Es más bien ver qué podemos aprender de esa confianza que tuvo en Dios frente a tantas incógnitas, tantos desafíos. Y cómo eso nos habla hoy. Empecemos por imaginarnos su mundo, Ur de los Caldeos, su ciudad. Pensemos en una metrópoli, muy activa, muy avanzada para la época, pero totalmente metida en la idolatría. Había un sigurat enorme, ¿no? Una torre para el dios Luna, sacrificios, rituales. Era lo normal. ¿Qué diferencia con la época justo después del diluvio? Con Noé, que por cierto, fíjate, murió solo 2 años antes de que naciera Abraham. En ese entonces, la adoración verdadera era la única. Sí, es un contraste tremendo. La idolatría no era una opción más. Era el ambiente general, el aire que respiraban. Incluso se nos cuenta que Taré, el papá de Abraham, estaba metido en eso. Algunas ideas sugieren que quizás hasta fabricaba ídolos, ¿te imaginas? Y en medio de todo eso, ahí está Abraham. Su decisión de buscar al Dios verdadero, de ir contra la corriente cultural, incluso familiar, eso nos habla de una búsqueda muy personal, ¿no? Desde temprano. No era solo aceptar lo que le rodeaba. Y esa es la clave, ¿verdad? Su fe. Una fe que no apareció de la nada, sino que fue creciendo. Siglos después, el apóstol Pablo lo llama así, Padre de todos los que tienen fe. Lo leemos en Romanos. Uno se pregunta, ¿cómo nació esa convicción tan fuerte en ese ambiente? Es una pregunta buenísima. La Biblia no da todos los detalles, pero hay pistas, ¿sabes? Pensemos en Sem, el hijo de Noé, alguien conocido por su fe, tanto que Noé se refirió a Jehová como el Dios de Sem. Y aquí viene lo increíble. Sem vivió al mismo tiempo que Abraham, muchos años. Vivió cientos de años después del diluvio. Así que es muy posible que Abraham hablara con él, que aprendiera de alguien que vio el mundo antes del diluvio, que sobrevivió, que vio lo de Babel. Imagínate nomás escuchar esas historias de primera mano. Sem no solo guardó la fe, sino que parece que también conservó el idioma original. Esa conexión, digamos, directa con un testigo fiel de cosas tan enormes, pudo ser clave para que Abraham formara su propia fe, para que rechazara los ídolos y decidiera andar con Dios, como su antepasado Noé. Nos muestra lo importante que es pasar ese conocimiento espiritual, ¿no? De generación en generación. Eso le da una profundidad, wow, a su decisión. Y en ese camino en Ur no iba solo. Estaba Sara, originalmente Sarai. Se dice que era muy bella, sí, pero lo importante aquí es que compartía su fe en Jehová. Eran un equipo, servían a Dios juntos y además, fíjate, acogieron a su sobrino Lot, que se había quedado huérfano. Eran como un pequeño núcleo de fe ahí, en medio de tanta idolatría. Y hay que pensar en la valentía que eso pedía. Ser diferente nunca es fácil, y menos en una sociedad tan unida por sus ritos paganos. Seguro que enfrentaron miradas raras, quizás comentarios, o hasta rechazo, ¿no? Nos recuerda lo que Jesús dijo después. No son parte del mundo, y por eso habría oposición. Para cualquiera que hoy sienta esa presión por vivir su fe, el ejemplo de Abraham y Sara es muy fuerte. Estaban abriendo un camino de integridad. Y entonces, viviendo así en Ur, fieles, pero seguro con sus luchas, pasa algo que lo cambia todo. El relato en Hechos nos dice que el Dios de la gloria se le apareció a Abraham. No sabemos cómo exactamente, quizás un ángel, pero tuvo una revelación de la majestad del Creador. ¿Qué diferencia con los ídolos mudos de Ur? Esa experiencia debió sellar su fe para siempre. Y con esa visión tan potente, vino una orden muy clara. Sal de tu tierra y de tus parientes y ve a la tierra que yo te mostraré. Ojo, no le dice a dónde. Primero, el paso de obedecer. Déjalo todo. Es que hoy nos cuesta, captar todo el peso de esa orden en esa cultura. La familia, el clan, la tierra, era todo. Tu identidad, tu seguridad. Dejar a los parientes era visto casi como una desgracia terrible. Peor que morir casi. Perder esa red de apoyo, impensable.
Y encima, la incertidumbre del destino. A la tierra que yo te mostraré. Uf, eso pedía una confianza gigante. Una fe capaz de vencer el miedo a lo desconocido y el dolor de separarse de todo lo conocido. Totalmente. Y no era solo un sacrificio emocional, o social. También era dejar una vida bastante cómoda. Las excavaciones en Ur han mostrado que no era un campamento ahí nomás. Era una ciudad con casas bien hechas, algunas bastante grandes, con patios, incluso con agua corriente. Abraham tenía unos 70 años, Sara unos 60. No eran jovencitos buscando aventuras. Me imagino a Abraham preocupado por Sara, ¿no? Por cómo se iba a adaptar a una vida de nómada. Por eso, que Sara estuviera dispuesta a seguirlo, a dejar esa comodidad, habla muchísimo de su propia fe, de su compromiso. Sin duda. Y una vez tomada la decisión, imagínate la logística. ¿Qué te llevas para un viaje sin saber a dónde vas? ¿Qué dejas? Y luego la familia. Deciden llevarse a Taré, el padre ya anciano de Abraham, que parece que también había dejado los ídolos. Y claro, a Lot, su sobrino. El día de la partida debió ser impactante. La caravana lista fuera de las murallas de Ur. Animales cargados, camellos, asnos, sirvientes, la familia, y Abraham dando la señal para empezar a caminar hacia lo desconocido, dejando atrás la única vida que conocían. Su ruta los llevó seguramente hacia el noroeste, siguiendo el río Éufrates. Un viaje largo, casi 1000 kilómetros, hasta Harán. Imagino la rutina diaria. Levantarse, caminar, montar campamento, desmontarlo al día siguiente y cuidar al anciano Taré. Harán era una ciudad importante en las rutas comerciales, un lugar próspero, y ahí se quedaron un tiempo. Sí, esa parada en Harán pudo ser por la salud de Taré. La Biblia indica que ya estaba muy mayor, probablemente no podía seguir. De hecho, Taré murió allí, en Harán, a los 205 años. Después de eso, Jehová vuelve a hablar con Abraham. Le confirma las instrucciones, pero esta vez añade detalles clave. Detalles de la promesa, del pacto. Le dice que haría de él una nación grande. Y algo todavía más increíble, que a través de él todas las familias de la tierra serían bendecidas. Esa promesa tan inmensa debió darle un impulso enorme para seguir. Es interesante que, en ese tiempo en Harán, Abraham prosperó materialmente. Génesis dice que acumularon bienes y almas, o sea, sirvientes. Sí, y esa prosperidad tenía un porqué. Para ser una nación grande, pues, se necesitaban recursos. Rebaños, gente, medios para sostener un grupo grande. No es que sea una promesa de riqueza para todos, claro, pero sí muestra cómo Dios puede dar lo necesario para que se cumplan sus planes. Con esas bendiciones y sobre todo con la promesa de Dios resonando fuerte, Abraham retoma el viaje, ahora con un sentido de misión todavía más claro. El siguiente momento clave es cruzar el río Éufrates, probablemente cerca de Carquemis, un lugar conocido para cruzar. Y este momento tiene una fecha que después sería muy significativa, el 14 de Nisán del año 1943 antes de nuestra era. Al entrar en la tierra que Dios le había prometido, ese pacto, digamos que entró en vigor oficialmente. Es fascinante cómo esa fecha, 14 de Nisán, sería después la fecha de la Pascua, ¿no? La liberación de Egipto y también cuando Jesús instituyó la Cena del Señor. Parece haber una conexión ahí a través del tiempo. Una vez cruzado el río, viajaron hacia el sur, ya en Canaán. Llegaron hasta la zona de Siquem, cerca de unos árboles grandes, los de Moré. Y allí, otra vez, Dios le habla. Le dice algo aún más concreto. A tu descendencia voy a dar esta tierra. Es posible que aquí Abraham empezara a conectar las piezas, ¿no? De un plan mucho más grande. Recordaría quizá la promesa de Edén sobre una descendencia salvadora. Puede ser que empezara a vislumbrar, aunque fuera un poquito, el papel tan increíble que él y su linaje tendrían en el propósito de Dios, para todos. Y frente a estas promesas, ¿cómo responde Abraham? No se queda quieto. El relato dice que construyó altares a Jehová, primero allí, cerca de Moré, y luego más al sur, cerca de Betel, y que invocaba el nombre de Jehová.
Eso suena a algo más que una oración privada, ¿verdad? Probablemente era una declaración pública de su fe, una forma de agradecer y quizás de hablar de su Dios a la gente de Canaán, aunque él fuera un extranjero recién llegado. Exacto. Construir altares y declarar el nombre de Jehová en una tierra que no era suya, con gente que creía en otras cosas, eso requería valor. Abraham se movía con cuidado, como extranjero sí, pero su mirada no estaba puesta en recrear la seguridad de Ur. Hebreos lo dice perfecto, ¿no? Que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos verdaderos, cuyo edificador y hacedor es Dios. Su enfoque estaba en el futuro que Dios prometía, no en las comodidades del pasado ni en las dificultades del presente. Y ese patrón de fe en acción resuena mucho hoy, ¿no crees? Seguir el camino de la fe a menudo nos pide salir de nuestra comodidad, de maneras que nos recuerdan a Abraham y Sara. Quizás implique mudarse para servir donde se necesita más ayuda, o aprender otro idioma para compartir el mensaje, o simplemente probar formas nuevas de servir a Dios que al principio nos cuestan. Dejar la comodidad por algo más grande. Que Abraham esperaba, el reino de Dios. Sabemos que es una realidad en el cielo, ya establecida con Jesucristo, esa descendencia prometida a través de Abraham como rey. Tenemos la seguridad de que la fe y la obediencia, Dios las ve. Hebreos nos recuerda que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y que recompensa a los que lo buscan de verdad. El ejemplo de Abraham nos anima a valorar cada oportunidad de servir, a obedecer aunque no entendamos todo y a estar dispuestos a hacer sacrificios por nuestra fe. Lo que es vivir por fe. Confiar en las promesas de Dios aunque el camino no esté claro, obedecer aunque pida cambios enormes y mantener la vista en la esperanza futura. Es emocionante pensar en el día en que Abraham resucite y vea todo el cuadro, cómo se cumplió ese plan maravilloso de Dios a través de él. ¿De qué maneras podríamos estar siendo invitados nosotros a salir de nuestra propia Ur personal? ¿Cuál es esa zona de confort, quizás mental, emocional o hasta física, que necesitamos dejar atrás para seguir más de cerca un propósito divino? ¿Estamos dispuestos a confiar en las promesas de Dios aunque no veamos claramente todo el final del camino como lo hizo Abraham? Es algo, para reflexionar profundamente. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración de la fe de Abraham. Esperamos que estos relatos sigan inspirando y fortaleciendo nuestro propio camino. Ha sido un verdadero gusto compartir este tiempo. Hasta la próxima.